desde lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por los numerosos y gratificantes mensajes que recibimos en nuestro Facebook. Quiero decirles que hacemos este programa mientras continúa la escuela itinerante, mientras continúan también y no han llegado a buen puerto las negociaciones entre los sindicatos docentes y el gobierno, y apostando a que en algún momento en nuestro país tengamos una escuela de todos los días. Nuestro tema, les voy contando, tendremos testimonios de docentes, tendremos algunos videos también, fuimos al encuentro de la doctora Miriam Saufel y nuestro tema puntualmente hoy es la escuela en la diversidad. Me voy a recibir a los primeros invitados, pero antes así lo presentamos. Se trata de educar en la diversidad, comprender que la escuela es diversidad, que somos diversidad, que todos conformamos la diversidad. Se trata de lograr una actitud de apertura, sin etiquetas, sin prejuicios, que posibiliten una convivencia donde predomine lo que todos tenemos en común. Si decimos que los otros son los diversos, si los colocamos por fuera, ¿nosotros qué somos? ¿No somos acaso diversidad?, se pregunta el pedagogo y filósofo argentino Carlos Escliar, y agrega, todo escenario humano muestra diversidad, y en general esto es visto como un problema. Tal vez sea necesaria una pedagogía de la singularidad y de hacer de las escuelas espacios de hospitalidad y bienvenida. Bueno, bienvenidos Ariel Dorfman, Pilar Coveñas. Voy a pensar en la posibilidad de trabajar algo que ustedes deben tener en común. Sos director de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, sos miembro de la Asociación Azul. Si nos cuentan, vemos si hay algo en común entre ambas. Bien. Pilar. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Empiezo por contar un poquito de la Asociación Azul, que forma parte del grupo Artículo 24, que sé que estuvieron en este programa en otra oportunidad. Es una organización que tiene como característica, está conformada en su comisión directiva en mayor parte por personas con discapacidad. Es decir, en esa asociación hay amigos profesionales relacionados a la educación y a la vida independiente, pero quienes toman las decisiones y quienes tienen mayoría en la asociación son las mismas personas con distintos tipos de discapacidad. ¿Y Ariel? Bueno, yo soy el director de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, o todo lo distinto que tenemos en común. La Fundación lo que trata de hacer es, ante todo, visibilizar los prejuicios que socialmente nos atraviesan, nos componen, nos condicionan, y empezar a ver cómo nos desnormalizamos, cómo empezamos a desaprender o a aprender nuevamente, siendo la escuela un lugar central para este cambio, esta apertura, esta posibilidad. Cuando decías nos desnormalizamos, también pensaba en el concepto de normal anormal, que muchas veces se trabaja, se enuncia y que no siempre tiene que ver con cómo tienen que ser realmente las cosas y cómo tienen que ser. Y cómo tienen que ser es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo tienen que ser? Lo que sabemos es cómo no tienen que ser quizás, y algunas experiencias de cómo podrían ser, y también sabemos cómo las personas con discapacidad y otros grupos como mujeres o pueblos originarios quisieran que fueran, ¿no? Entonces ahí sí me parece que el tema de qué es normal, qué es anormal y los efectos de ser pensado, denominado como normal y anormal es un punto clave en esta discusión. Vos llegaste a las Naciones Unidas. Sí. ¿Con qué? Bueno, llegué con un poco la participación en esta asociación con mi hermano, que es una persona con discapacidad y que es activista por los derechos de las personas con discapacidad, y llegamos en dos oportunidades. En una, en el día de discusión general sobre el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trata sobre educación, y el artículo 19, que trata sobre vida independiente, que son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Sobre
sobre educación, digamos, en esa oportunidad tuve la oportunidad de participar de esa reunión y mi hermano de exponer como persona con discapacidad cómo a él le gustaría que una escuela fuera que lo recibiera, digamos. Bueno, ahí estábamos viendo cómo llegaron, la participación de él seguramente, tu traducción o la traducción que se hizo cuando él participó, que me imagino tiene que haber sido de un impacto muy grande. Sí, sí, un poco lo que pasaba es que cuando son las mismas personas con discapacidad las que le exigen a los funcionarios, a las escuelas, el lugar tiene mucho más impacto que cuando somos los profesionales los que hablamos. Todo es necesario, ¿no? Pero cuando es la misma persona con discapacidad, con su propia voz, la que exige, pide, visibiliza las situaciones dolorosas de discriminación y pide qué espacios, cómo construirlos, tiene un efecto, digamos, mucho más profundo. Ariel, enseguida nos vas a contar, vamos a escuchar primero a la doctora Miriam Saufel, que se refiere a este concepto de la diversidad, y nosotros sabemos que muchas veces se confunde, algunas veces se relaciona con otros conceptos que son complementarios. Ahí la escuchamos. Hablar de la diversidad es, en definitiva, asumir que todos somos distintos y a la vez semejantes. Pensar que efectivamente todos tenemos particularidades, una historia peculiar, una genealogía en la que nos inscribimos, y eso hace que tengamos recorridos, hábitos culturales, formas, modos de relacionarnos con el mundo que son distintos. Históricamente se concibió la escuela como un lugar que tenía necesariamente que homogeneizar, que tenía que hacernos iguales, y si lograba eso era efectiva, cumplía con su cometido. De un tiempo a esta parte, necesariamente, la escuela ha ido reconociendo algo que es un dato de la realidad, y es que todos somos distintos, diferentes, diversos, y que eso no nos hace necesariamente desiguales, y que justamente la escuela tiene que pensarse como un ámbito lo suficientemente amplio, democratizador, inclusivo, como para que pueda abarcarnos a todos, con nuestras peculiaridades, con nuestra historia, con nuestros recorridos, con nuestros sueños diversos, que vienen de una historia disímil, pero apunta a que todos seamos partes de algo del orden de lo común. Sin embargo, esto que enuncia también la doctora Miriam Saufel, después llevado a las escuelas, nos muestra que hay conflictos. Sí, digamos, la diversidad, la contraparte sería la discriminación, que claramente es una ideología de poder. Y lo que trata es de ordenar y de condicionar y de poner condiciones absolutamente intentando a perpetuidad a determinados grupos, colectivos y personas, digámoslo así. La idea de la diversidad tiene que ver con empezar a que nuestras identidades no sean condicionantes, sino que sean posibilidades, y que nuestros orígenes, lo que tiendan a ser, o nuestras historias o nuestros saberes, tiendan a ser una posibilidad para un encuentro con el otro, digamos. Lo que también es interesante acercar como concepto es, nosotros venimos de las viejas ideas de la identidad como algo monolítico, como que uno es una identidad única, y lo que quizás nosotros estamos tratando de acercar y también ayudar a poder construir, porque esto es en movimiento todo el tiempo, tiene que ver con un entramado identitario. Nosotros somos en movimiento y somos muchas cosas, y tenemos muchos momentos en los cuales tenemos los discursos que discriminan y que ponen por fuera determinados grupos de personas. Esto es una cosa que tenemos que empezar a ver en nosotros mismos para no educar hacia lugares de exclusión, pero también poder ver y visibilizar que muchas veces nosotros somos parte de esos colectivos, esos grupos de personas que quedan afuera. Entonces lo que tenemos que ver es cómo empezamos a hacer concretamente con nosotros, con nuestros alumnos y alumnas, posibilidades de personas cada vez más libres, ¿sí? En el amplio sentido de la palabra, entendernos como sujetos críticos, como personas que en sus identidades puede haber un ímpetu emancipatorio en cada una de las historias, que tiene el mismo valor saber guaraní que inglés, por ejemplo. Ahora, lo diverso no abarca solamente a los alumnos, ¿no? También a los docentes. Hay diversas formas de enseñar, diversas formas de aprender, diversas formas de vincularse. Sí, por supuesto. En realidad, en los términos que expresó recién Miriam, siempre en la escuela el diverso es el otro. Hay los diversos y los normales, digamos, como vos venías planteando. Siempre el término diversidad alude a esa otredad que la escuela en general excluye, digamos, ¿no? Y que hoy estamos haciendo esfuerzos por
por generar más espacios, prácticas y culturas y políticas desde la inclusión. Y por supuesto que la diversidad, no en ese sentido, sino en el sentido de la diferencia como algo que no es ni bueno ni malo, también involucra a los docentes con su formación y formas de trabajo. Una de las cosas que la educación inclusiva propone es modificar la forma de trabajo del docente de una perspectiva individualista a una perspectiva de trabajo colaborativo. Eso involucra más voces, más profesionales, más docentes y distintos tipos de trabajo en el aula, posibilidades de pensar otras formas de enseñanza, posibilidad de construir apoyo acorde a las necesidades de los alumnos, pero sin segregar, sin hacer algo distinto para dejar los diferentes como si fueran estos otros y los iguales como si fueran los normales, digamos, ¿no? Bien, el desafío de la diversidad, segunda y última parte con la doctora Miriam Saufel. El desafío de que la diversidad pueda ser una manera de incorporarse a la escuela de modo natural, de modo que no genere fricciones y no genere tensiones en el trabajo cotidiano, implica que la escuela reconozca algo que tiene que ser como un principio básico, y es que la igualdad es una condición de partida de todos los ciudadanos por ser tales. La escuela, desde su punto de nacimiento, en su despliegue durante siglos, siempre supuso que tenía que construir en términos de una igualdad homogeneizadora. Ahora, de un tiempo a esta parte, ha reconocido que eso no es ni se ha cumplido, efectivamente, a pesar de que se lo ha propuesto, ni es además deseable. Por lo tanto, ha ido encontrando maneras, ensayando maneras de poder incorporar eso en la dinámica escolar. Un ejemplo claramente se ha dado en los últimos años a partir de la aprobación de la asignación universal por hijo. Las escuelas estuvieron allí en un contexto en el cual cómo tomar ese desafío, cómo abrazarlo, cómo darle cabida en una dinámica institucional. La diversidad en general y una población escolar que tradicionalmente estaba fuera de la escuela o la cumplimentaba con muchas dificultades, ahora tenía un impulso mayor desde la política pública para estar plenamente dentro de la escuela. Eso, en la lógica ordenadora, clasificadora de la escuela, por supuesto, ha generado sus complicaciones. No ha sido una tarea sencilla para la escuela, le ha llevado un buen tiempo reconocer que la diversidad tiene que ver con la condición propia de los seres humanos y no es algo que les produzca en sí mismo un disvalor. También ha tenido que aprender, con sus luces y sus sombras y sus dificultades, que no necesariamente hay que llevar a un ordenamiento en que todos seamos iguales y que todos debemos lucir iguales, que todos debemos producir iguales o con los mismos tiempos de trabajo, los mismos tiempos de aprendizaje. Es una política pública que buscó consolidar esas trayectorias, que buscó, en definitiva, hacer más eficaz, hacer más claro el ejercicio del derecho a la educación. Decía Serrat, lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Seguramente es así, la escuela en algún momento tendió a uniformar todo. Sí, quizás en un momento de la historia tenía un sentido, digámoslo así, pienso en Argentina, ¿no? Donde se pensaba desde cierta perspectiva con tanta migración, ¿no? Había que buscar un sentido de lo nacional y quizás en esta búsqueda de lo nacional se buscó, bueno, en lo criollo, después lo charlaremos, ¿no? En lo heterosexual, en todas esas cuestiones que venimos charlando como el modelo a construir. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de superar este modelo, de empezar a construir y a construirnos. Esto es central, somos todo el tiempo constructores de nosotros mismos y de una realidad social y cultural, donde lo que tratamos es de evitar las etiquetas. Creo que esto es un lugar central para pensar como una pedagogía de lo posible, digámoslo así. No seguir pensando como ya muchos docentes están llevando adelante, dejar de pensar en lo rosa y en lo celeste, ¿sí? Como, o en los juegos físicos o en los juegos más teatrales, ¿sí? Me
parece que lo que tenemos que empezar es pensando en la educación inicial, más en los espacios de los rincones, donde cada uno de nosotros y de nosotras pueda encontrar libremente en qué rincón de la vida social y cultural se siente más cómodo y se puede desarrollar más ampliamente. Bueno, Pilar, después nos vas a contar cuáles son los contenidos de esta cátedra en la que sos docente de la pedagogía de la diversidad. Y retomamos después todo esto para que también nos cuentes, Ariel, más allá de lo que enunciamos, cómo se trabaja en concreto con los estudiantes secundarios en nuestro país. Nos reencontramos en el próximo bloque con nuestro invitado, el español Daniel Lavela. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio.